Ok, vamos a hablar hoy, estamos acercándonos a Pesaj. Vamos a hablar un poquito de los nombres de Pesaj. Pesaj tiene varios nombres. Los nombres de Pesaj. Pesaj tiene varios nombres. Primero se llama Pesaj. ¿Por qué se llama Pesaj? La misma Agadá nos contesta. Pesaj al-Shumma. ¿Por qué se llama Pesaj? Correcto, porque el ángel cuando pasó a Kadosh Baruj Hu, cual santo bendito es cuando pasó y el pueblo de Israel puso la señal de sangre del cordero que iban a comer en las dos marcos de la puerta y en el travesaño, para que Passover, es decir, que pasara y la persona que tuvo fe y puso eso no le pasó nada. La persona que no tuvo fe y no lo puso, el primogénito de la familia falleció. ¿Quién es un primogénito? El primer varón que nace, primer parto, la mujer no tuvo ninguna pérdida, ni ningún aborto, ni tuvo tampoco ningún nacimiento por cesárea, sino el primero por nacimiento natural. Ahora, también Pesaj se le dio al nombre del sacrificio que se hacía, la ofrenda que se hacía en Pesaj. Pesaj se iba la víspera de Pesaj al mediodía, desde el momento que no se puede ya comer hametz ni poseer hametz, se iba y se hacía la ofrenda del Cordero Pascual. Este Cordero Pascual era lo que para Egipto era la deidad de ellos. Ellos creían en el Cordero, le llamaban el dios Apis. Por eso el signo zodiacal del mes de Pesach de Nisan es Aries. Aries es un cordero, la figura de un cordero. Entonces el pueblo de Israel tenía que comer ese cordero esa noche, asado en vara, y no dejar ningún huesito. No, uno es que todavía no, uno tiene primer año y otro es más evolucionado. Uno ya tiene varias crías ya. Ok, entonces lo mismo como se llama en hebreo, también tiene dos nombres. Ahora, cuando, cuando ya se comía, tenía que dejar todo el esqueleto completo y no tenía que dejar nada, todo completito, los huesitos, todo como está, para que el mismo hebreo vea, se convenza después de 210 años en Egipto de que eso no es ninguna deidad. Eso no hay que rendirle culto a ningún cordero ni carnero. Y también el pueblo egipcio veía que eso no era un dios, es un animal, una criatura, una creación de Dios. No podían dejar nada para no malgastarlo, para si se va a matar un animal, no se puede desperdiciar del animal. Ahora, en Pesaj, ya que estamos hablando del sacrificio de Pesaj, nosotros ponemos la que hará en el plato ritual, ponemos dos símbolos de ofrenda. Ponemos el pedacito de carne que representa el sacrificio, la ofrenda de Pesaj, y ponemos un huevo duro que representa una ofrenda que se llamaba Hagigah, el Corbán Hagigah. Entonces tenemos dos. Esas dos cosas no se come el día de Pesaj, se puede comer el día siguiente, en la mañana, pero no se debe comer. ¿Por qué? Porque eso es símbolo de la ofrenda que se daba. Entonces, como hoy no se ofrenda, entonces tampoco se come. Entonces, como simbología quedó, como tradición, comerla al día siguiente. Perdón, ahora, y el aficumán Ok, ya vamos a hablar después del aficomán. Hoy vamos a hablar de los nombres. El aficomán quiere decir aficman, quiere decir lo que se saca eso. El aficomán se guarda. Hay gente que lo guarda debajo del mantel, hay gente que tiene una almohadita aquí para acostarse al lado izquierdo y lo guarda ahí o lo esconde.
y el que lo encuentre se gana un premio, etcétera, para llamar la atención de los niños que están participando, etcétera. Ahora, y el aficomán representa, correcto, y el aficomán representa el sacrificio, el ofrenda de Pesaj, y es lo último que comemos. Después de eso, lo único que la tradición dice, tomar agua solamente si tiene sed, para quedarse con el sabor de la ofrenda de Pesaj, porque eso es lo último que comían antes de dormir. Entonces, nosotros no tenemos la ofrenda de Pesaj, como dijo el señor Russo, pero sí tenemos el aficomán, y ese aficomán, el último sabor que dejamos en la boca en la noche. ¿Cómo estás, tía? Ok, ahora, ese es un nombre, Haka Pesaj. Otro nombre es la festividad de Haka Matzot. ¿Por qué? Porque comemos matzot. Pero la Torah dice, Ushmartem eta matzot, y cuidarán las matzot. Quiere decir, la persona tiene que, pero si uno no estudió la Torah y uno se acerca al Sefer Torah, ve que dice ahí, uno puede confundirse si dice matzot o dice mitzvot. No sabemos qué dice ahí, a menos que lo estudiemos antes, a menos que lo veamos con puntos. Matzot y mitzvot se escribe igual. Entonces, podemos pensar, de ahí aprendemos que también las mitzvot, cuando hace uno una mitzvah, debería hacerlo tan rápidamente como hace uno una matzah. ¿Por qué? Porque si, la mitzvot tiene que hacerse ligeramente, rápidamente. ¿Por qué? Porque al hacerlo rápido no dejamos tiempo mucho de pensar o de arrepentirse o no hacerla correctamente. Entonces, cuando dice Ushmartem etam matzot o Ushmartem etam mitzvot, las mitzvot tienen que hacerse tan rápido como cuando nosotros hacemos las matzot, que tardamos 18 minutos desde que hacemos la masa hasta que la metemos, hasta que la horneamos. Porque si pasa más tiempo, fermenta. ¿Qué es el fermento? El ego. Yo soy. ¿Qué es el fermento en el pan? Lo que no es el pan. Lo que infla el pan. Pero la esencia del pan no es el fermento. La esencia del pan es la harina, lo sólido del pan, no el aire. Es igual. Si nosotros cuando hacemos la mitzvot rápido hacemos la esencia y no hacemos el ego, y nosotros tenemos que tener el ego bajo cuando hacemos las mitzvot. No decir yo hice, yo lo hago, hacerlo humildemente, como son las matzot, así humildemente. Otro nombre de la festividad es Hag HaHeirut, la fiesta de la libertad. Y dicen los sabios, Al tikra Herut el Harut a la Lujot. Dice, no lo llame Herut, libertad, solamente, porque la libertad, ¿para qué fue dada? Para que ustedes adquieran la Torah, para que ustedes adquieran la luz del primer día de la creación, que es la Torah. Entonces, para adquirir esa luz, primero tiene que tener una libertad, la persona tiene que sentirse libre. Ahora, la libertad te va a llevar a un mejor servicio de Dios y no una libertad que sea un libertinaje, que yo haga lo que yo quiera, después vamos a desaparecer como pueblo, como todos los demás que desaparecieron. Entonces, esa es Jerut o Harut. Y viene la otra nombre que es Hak Ahaviv, la fiesta de la primavera, porque cae en la época de la floración, cuando están las flores en los árboles y en las cosechas, y más o menos vamos a ver la verajá, la bendición de frutos, de cosecha, de tebuá que vamos a tener este año. Y también Aviv, si partimos la palabra Aviv a la mitad, le va a dar Av, padre, Yot Bet, de 12. Que es el primer mes, es el primer mes del año. Av, padre,
Yod Bet son 12, ¿sí? Primero de los 12 meses del año se llama Hak Aviv. Porque aquí empezamos a contar los meses del año. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué tomamos en cuenta que el Tishrei viene primero antes del Nisan? Ok, ¿Y por qué no? ok, ya entendí. Tishrei fue dado en la creación. Dios lo puso, lo estableció para el cómputo de los años. Sabemos que estamos en el 5782, desde el sexto día de la creación. El, el- el sexto día de la creación. Que lo lleva para afuera, porque si no está escuchando. El sexto día de la creación. El sexto día de la creación. El sexto día de la creación. Entonces, en ese momento contamos 5782. Pero después de los siglos, en el año 2448 que habían transcurrido, porque la salida de Egipto fue en el año 2448, Dios nos dio la primera mitzvah al salir de Egipto. ¿Cuál fue? Todavía estando en Egipto nos las dio, que fue la de contar, no, la de contar los, la de contar los meses.